Paternoster José Manuel, muy buenas noches. Mi nombre es Mari Aguilar. Estoy grabando este audio en el centro de México. Me estoy encomendando a Dios para que permanezcamos debajo del pie inmaculado de la Santísima Virgen María, para que esta grabación, este testimonio dé el mayor fruto posible en mí, en ustedes, en cada uno de los que nos escuchen, y que la sangre del Señor y todos sus santos y ángeles nos hagan invisibles, inaudibles, inconjurables e invisibles a ojos malignos, ya sea de demonios o de tantos siervos que tienen en la humanidad. Y bueno, la historia espero no cansarlos, es muy larga, espero que no haya problema porque no creo poder grabar de un solo tirón todo lo que es. Ya había yo intentado dar este testimonio 2 veces en otro canal de YouTube. La primera vez no pregunté qué pasó, simplemente nunca estuvo al aire. Años después el titular me pidió, o sea, este año, que grabáramos el testimonio y como al mes dije, bueno, ¿por qué no ha salido? Le pregunté y me dice que tiene problemas para editarlo. No sé cuáles problemas, no me ha contestado más. Ya no he encontrado el momento de volver a intentarlo, pero la otra vez que lo grabé fueron 2 horas y se quedó muy, muy, muy corto con todas estas cosas que he estado sufriendo. Yo creo que conscientemente esto ya lleva 20 años. Yo creo que esto viene de más atrás, pero en el nombre de Dios empezamos. Bueno, quiero comentar antes que nada que mi abuelito materno, en paz descanse, era brujo, yo entiendo. Había en la casa de mi mamá libros muy antiguos, bueno, en la casa de mis papás, que llegaron de parte de la familia de mi mamá, en donde se hablaba de hipnotismo, de cosas hindúes y muchísimas cosas que son malignas. Y bueno, había varias cosas que desentonan muchísimo con lo que es católico, con lo que es de Dios, obviamente. Y bueno, yo no sé qué rituales haría mi abuelito, pero 2 cosas que estaba yo muy pequeña que me resuenan mucho es que no sé a quién de mis tíos y mi mamá escuché decir que mi abuelo lograba que un cabello de mujer, me imagino, porque era un cabello largo, se hiciera, o sea, tampoco era de animal, se hiciera una serpiente. Y, y el regaño de mi mamá, la prohibición de que dejáramos cabello en el agua. Entonces para mí fue tan sorprendente, me sacó tanto de mi normalidad que yo quise saber qué pasaba. Y tomé uno de mis cabellos que eran muy largos y lo metí en una botellita con agua esperando que se hiciera una víbora. Y yo recuerdo que estuve como un mes tratando de ver las transformaciones que nunca pasaron y ya tiré aquello. También recuerdo que, no sé a quién escuché, pero yo escuché que mi mamá a los 14 añitos tuvo una crisis como si fuera una especie de ataque de locura. Yo ahora entiendo que era una posesión que nunca perdió. Pobrecita, no sé cuánto debió de sufrir en su vida, pero recuerdo tantas cosas y digo, ¿cómo sufría mi mamá? Eh, Según esto, ella salió corriendo de su casa, que estaba en un lugar aislado, no tenían vecinos, y estuvo vagando 3 días por el monte. No sé cómo regresó, la localiza, no sé nada. Y en otro punto, comentaba ella que había estado en la Ciudad de México y vio pasar a un artista muy famoso que hubo acá, se llamaba Pedro Infante, también en paz descanse. Ella tenía 14 añitos y dice que lo vio pasar en un carro descapotable, parado sobre el auto y saludando con la mano. Y ella feliz porque pues lo vio pasar. Y yo entiendo que allá la llevaron a un lugar que lleva el nombre de un pueblo muy conocido acá en México que está en el estado de Veracruz, que se llama Catemaco. Y ese mercado, creo que es un mercado, pues sí, también concentra una cantidad de brujos que pues muchos deben de haber emigrado del estado de Veracruz y quizás ya hay segundas generaciones, no sé, pero entiendo que mi abuelito la llevó ahí y debieron haberle hecho un ritual de magia blanca, que con todo lo que Dios me ha ido mostrando ahora sé que la magia blanca es más fuerte que la magia negra, porque con la magia blanca
logran dominar a los demonios que sacan del infierno a través de la magia negra, que es con asesinatos, que es con blasfemias inmensas, profanaciones de la Sagrada Eucaristía, que Dios nos perdone a toda la humanidad por cada una de ellas. Y la magia blanca hace que esos demonios que sacaron con esos rituales queden sometidos a los que sacan con la magia blanca del infierno. ¿Qué hace? No sé. Bueno, pero pues ya de alguna manera lograron detener esas crisis en mi mamá, pero yo recuerdo que tenía bastantes sentimientos negativos, violentos que dominaban en su mayoría su carácter. Mi mamá fue una mujer muy guapa, con una personalidad muy elegante, muy bella. Bueno, creo que las mujeres de antes eran mucho más bellas, sin maquillaje y sin tanta producción, ¿verdad? Y pero ella manifestaba una tristeza que se metía, o sea, le escuchaba a uno hablar y se escuchaba tan triste que dolía por dentro el cuerpo, no sé cómo. E igual como manifestaba coraje, odio con alguna persona, una cosa tan impresionante que igual hasta los huesos se sentía aquello. Y así por el estilo. Y bueno, en otro caso, dos de mis tíos, uno de ellos ya en paz descanse, él decía que iba cruzando un arroyo y que ahí perdió el conocimiento. Yo supongo que entró en una crisis de una posesión y no supo qué pasó, pero creo que 3 días también. Después de eso despertó en un hospital psiquiátrico, ya de ahí nunca supe cómo lo dieron de alta, qué tratamientos le dieron, no sé. Y hay otro tío que aún vive, que yo siempre recuerdo que mi papá se quejaba porque decía, ay, es que está bien loco. Y pues es un decir, para mí era. Pero sí recuerdo cuando he estado platicando con él, estamos platicando de una manera tranquila, suave, normal, totalmente natural, y de pronto se le veían las cejas enojadísimas, los ojos como un poco desorbitados, y empezaba a hablar con mucho coraje, con mucha violencia, a gritar y no sé, cosa de 15 segundos, medio minuto. Y de repente volvía a estar como normal y como si no hubiera hecho nada, como que él no estaba consciente de que había tenido una explosión así muy agresiva. Yo así como que este tío como que no me siento muy cómoda con él. Y otras circunstancias en otros de mis tíos. Bueno, pues aquellas cositas eran como pasajes de la vida de mi mamá y mis hermanos, que en paz descansen, inconexos, borrosos, muy viejos de cuando yo pues era pequeña. En algún momento pues ya mi mamá se casó, tuvo a varios de mis hermanos, no sé cómo fueron, no sí, de hecho sí, ella se casó embarazada, mi hermana mayor nació muy fina, muy delgadita y muy mal. Luego nació la siguiente, que en paz descansen todas ellas, mi mamá y mis dos hermanas, la otra nació muy gordita, mi papá la maltrató horrible porque era otra vieja, otra mujercita, y mi mamá le tomó un odio a mi hermana pobrecita, toda la vida la maltrató horrible, toda la vida, fue una vida muy, muy triste de mi hermana, en paz descanse. Después ya nació un hombre y luego otro hombre, y bueno, después se embarazó de mí. Para esto parece que algunas de sus allegadas ahí de la familia de mi papá perdieron cada una un bebé, dos mujeres. Y mi abuela paterna les dio muchísimo amor, muchísimos cuidados. Y yo no sé cuánta necesidad tendría mi mamá de afecto. Porque mi abuelita, la mamá de ella, era invidente. Parece que a través del reumatismo, la artritis, no sé cómo están conectadas las cosas, pero a la edad de 8 años se supone que mi mamá ya cocinaba y pues sí, les atendía a mis abuelos, a mi abuelo y a mis tíos la alimentación, no sé si también el aseo de la ropa, no sé cómo estaba, pero pues no debió de ser muy amada, muy cuidada por su mamá, que más bien necesitaba el cuidado, ¿no? La cosa es que ella quería sentir esa aceptación, ese cuidado, y trató de abortarme. En aquel tiempo se acostumbraba que también era en un lugar un poco despoblado. Se iban las mujeres con una especie de batea grande a lavar a los ríos, a los arroyos, y según esto ella se saltaba de lo alto del arroyo hacia abajo con toda la ropa
en la batea esta para caer abajo y pues tratando de impulsarme hacia afuera. Y yo he tenido como la revelación en algunos momentos de que he estado en oraciones de renovación carismática y solamente me recuerdo que iba como tratando de irme hacia arriba para no salirme por el canal de parto, bien aterrorizada. Y en otro momento recuerdo, bueno, pues se supone que después de esto nací muy, muy delgada, enferma de cosas que no encontraban cómo curarme. Tampoco pienso que se haya hecho mucho porque pues era una familia muy pobre y ya tenían otros hijos mayorcitos. Entonces, parece que ya que había nacido con muy bajo peso y enferma, tenía una especie de moco amarillo. Yo recuerdo ya grandecita de unos 4 añitos que aquello apestaba horrible y no sé, y no me limpiaban la naricita, no me peinaban, me imagino yo, porque pues hacía un escándalo, ¿no? Como un gato cuando lo quieres meter a una tina con agua, te rasguña y se te va encima y patalea y hace un escándalo, ¿no? Yo me imagino que algo así era, porque yo recuerdo que era muy, muy, voluntariosa. Y yo me recuerdo con el cabello todo desordenado, sucia, con el moco ahí colgando, una cosa fea, 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 fea. Pero bueno, antes de esto, yo recuerdo también de como una revelación que tuve en una oración carismática, que me vi acercándome al pecho de mi mamá, porque ella nos alimentaba más con pecho que con biberones. Y me daba un terror acercarme al pecho para succionar la leche, porque yo estaba segura que si me acercaba más a su teta, me iba a matar. O sea, no sé cuán irracional es la mente de un bebecito, ni cómo puede razonar o si es puro instinto. No sé, yo recuerdo un terror inmenso, inmenso, inmenso en esa visión, en medio de esa oración. Y pues lloré muchísimo. Todavía estoy muy, muy herida. He sanado mucho porque le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no fue a mi hermana mayor con la que se vio obligada a un matrimonio? ¿Por qué yo, si yo ya era de las más pequeñas, sufrí este intento de asesinato y era un llorar y un llorar? Y siempre, no sé por qué, pero aprendí a dialogar con Dios, con los monjes. Y bueno, de esa manera yo abría mi Biblia y siempre me salía el poema del Evangelio de San Juan en el capítulo 1. El poema donde dice, y la palabra era Dios, y habitó entre los suyos y los suyos no lo recibieron. En donde está el versículo que dice, y a los que él llamó, ay, tenía yo una mente tan alerta y tan buena, y ahorita no recuerdo, he tenido muchas pérdidas mentales con el COVID y con la hipotiroidismo, bueno, pero algo así como que dice que a los que él llamó les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no vinieron ni de la carne, ni de la sangre, sino del querer de Dios. Y era un llorar y un llorar y un sanar y entender por qué mi mamá no me pudo abortar, porque Dios puso su mano, porque yo ya estaba elegida y formada por Él para algo. Y de hecho pienso que ese algo es el motivo por el que sufrí ese intento de asesinato. Bueno, ya ahora con mi hija también ya han sido muchos intentos de asesinatos, no solo, o sea, nos han tratado de matar a ella y a mí, no que ella a mí, muchas veces. Y eso me ha ido sanando el alma, el saber que Dios me formó, que Dios me quiere para algo, que Dios me tenía desde antes de quizás de formar el mundo en su mente para algo. Y bueno, sufrí ese ataque, después tenía 1 añito y medio. Me cuentan, yo nada más recuerdo que me vi en la tierra. Ok, estaban jugando, dando vueltas cada quien sobre sí mismo mis hermanos mayores y yo creo que mi hermana pequeña estaba recién nacida quizás aún en la cama con mi mamá, no sé. Pero yo recuerdo que yo también estaba dando vueltas con los bracitos abiertos, pues entre todos mis hermanos mayores. Y, y caí y mi hermana mayor, que estaba un poquito gordita, cayó sobre de mí. Y yo creo que me mordí la lengua con los dientecitos y la lengua quedó partida en dos. Yo solo recuerdo un dolor, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y estaba con la carita muy cerca de la tierra, suelta.
y vi mi sangre formando una especie de lodo rojizo, mezclada mi sangre con la tierra. Y lloraba, y yo recuerdo que me alimentaban con biberones, pues ya estaba grandecita ya, había una hermanita, ya no me daban pecho. Me dolía tanto, tanto presionar con mi lengüita la mamila para que saliera la leche. Ay, no, fue un dolor espantoso, no sé en cuánto tiempo me cicatrizó, pero aún a la fecha en la punta de la lengua está esa cicatriz muy grande. Yo tengo totalmente claro también en mi mente el recuerdo de que la lengua quedó colgando de un pellejito que está abajo de la lengua y corre a lo largo de la lengua desde abajo, desde la mandíbula inferior hasta la punta de la lengua, haciéndose cada vez más delgadito. Estoy muy consciente de que se volvió a pegar porque Dios quiso que así fuera, porque no me hospitalizaron, no me dieron medicamento, no, nada. Yo recuerdo que ya, pues no sé, hará unos 10 años, 12 años, yo ya tengo 50 y tantos, y mi mamá todavía vivía, ella murió en el 2017, poco antes de que muriera, quizá unos 3 años. Le pregunté, oye mami, ¿por qué no me trajeron al hospital? ¿Por qué no me curaron? ¿Cómo no te curé? Si yo te puse bicarbonato. Yo dije, ay, madre mía, antes qué bueno que me curó, ¿verdad? Y pues ver la mano de Dios, la obra de Él que volvió a unir esa lengua, y siempre, siempre me decían que hablaba muy, muy claramente desde muy pequeñita. Y recuerdo que uno de mis hermanos era muy agresivo, muy ofensivo. Siempre estaba buscando cómo molestarme, y como dije, tenía yo una mente muy, muy clara y muy ágil. Recuerdo que siempre estaba ofendiéndome, siempre estaba insultándome, y no sé yo por qué tenía tanto odio conmigo, pero me acuerdo que les daba algunas respuestas de sus propias palabras. Yo tomaba palabras y se las como que revolvía, no sé cómo, y le contestaba. Y él se quedaba, pues él era mayor que yo, bastante mayor, se quedaba como mudo, enojado conmigo porque ya no sabía qué más decirme por el ingenio aquel. Y recuerdo que mis papás no eran como que no estés agrediendo a tus hermanas, son más pequeñas, tienes que respetarlas. De hecho, tú tienes como varoncito que cuidarlas, que defenderlas de otras personas que pudieran estar tratando de dañarlos. No, pero recuerdo que en aquellos momentos a mi mamá le causaba muchísima gracia y decía, ay, esta niña, pero es bien inteligente. ¿Cómo le va a quitar las propias palabras con que él la insultó para devolvérselas en la forma de que lo deja callado? Y yo recuerdo, pues siempre he sido muy soberbia, que me quedaba como feliz, ¿no? Pues digo, bueno, ¿por qué no me defendían? ¿Por qué no le mostraban que era ser un hombrecito? Y bueno, como a los 12 años, recuerdo que le pedí a mi mamá. Yo recuerdo que me acercaba como muy temerosa, como que no había esa apertura para hablar con nuestros papás. Eh, Traté de tener mucho tacto y de decírselo de una manera dulce. Recuerdo mucho porque yo ya tenía tiempo pensando eso, mi incomodidad, inseguridad al acercarme y decírselo, pero le dije, mami, yo quiero ser monja. Ay, no sé qué andanada de palabras ofensivas me dijo. Como dije, mi mamá, pues yo creo que ella toda su vida estuvo poseída. Ay, gracias a Dios que ya debe estar liberada de eso. Me dijo cosas muy feas que ya no recuerdo, gracias a Dios, pero sí recuerdo que me dolió muchísimo y jamás lo volví a decir. A mis hermanos mayores se les dieron ciertos estudios, no primarios, sino ya un poquito más, no la gran cosa. Y yo siempre quería estudiar una carrera, quería estudiar arquitectura. Y le decía a mi mamá, y ella no, porque no sé por qué con mi papá no se hablaban estas cosas. Yo creo que era un papá ausente. Estaba ahí de cuerpo, pero no en su mente, no sé. Y que no se podía. Y yo, pero ¿por qué para los otros sí se pudo hasta acá? No, es que no se puede. Fue tanta mi insistencia y tanta mi lloradera que bueno, ahí mismo en el rancho antes de esto nos dieron otro pequeño avance en el estudio y pues ya, dije de aquí ya, puedo salir más. Y fue una insistencia y un llorar, mamá, es que quiero el bachillerato, mamá, no, y no, y no, y no, y no, y no, hasta que yo creo que la fastidia y dice, bueno, te vas con tu hermana. Y mi hermana furiosa porque a ella no se le daba mucho el estudio y pues se molestó, le ofendió bastante. Empezamos a estudiar,
Y bueno, se terminó aquella oportunidad y ya venía lo que era la universidad y pues yo estaba segura de que iba a seguir. Ahí uno de mis profesores estaba pues, también muy contento por lo que yo podía aprender con él. Me propuso estudiar leyes, derecho. Igual hablé con mi mamá y no, y ahí fue ya donde todo no avanzó. Enseguida estuve un tiempo en la Ciudad de México con una tía y regresé. Me hice de un novio que nunca me gustó, fue como una especie de reto estúpido que me puse y pues él ya tenía 2 años que quería andar conmigo y pues como me lo dijo en un momento, me sedujo, tontamente me dejé seducir, quedé embarazada y antes de que naciera nuestro bebé, él me lo dijo. Yo te embaracé porque yo sabía que si no te casabas conmigo, fue tanto el coraje que le tomé. O sea, yo me casé y sentí que como que me metí en una tumba, como que cuando terminé de caminar hacia abajo lo suficiente para que mi cabeza ya no rozara la superficie, ay, como si hubieran puesto una lápida y me quedé en un lugar oscuro, frío, solo una cosa fea. Eso lo sentí a partir del día que amanecí con él ya casada. Pues era muy feo ver esa cara, empezar a percibir ya conscientemente el olor de su cuerpo que jamás me gustó. Entonces ya cuando pasaron los meses y me dijo eso, le tomé mucho coraje, yo pienso que era odio. Y fue mucho más difícil aquella convivencia, jamás estuvimos bien. Este, pues vivíamos con la mamá, hasta él lo metía en chismes con los hermanos, le hacían como juicios y bueno, él de todos modos su mamá era su mundo y él mismo. Bueno, yo me embaracé cuando pesaba 60 kilos y 15 días antes de que naciera mi bebé yo pesaba 51 kilos. O sea que en vez de aumentar 9 kilos, yo los había bajado. Cuando mi bebé nació yo ya no sé cuánto pesé, pero sí hay fotografías donde estaba tan esquelética, tan mal, que no sé cómo se logró criar ese bebé porque este hombre no era para alimentarme. Él se emborrachaba, él se iba el fin de semana. Bueno, una cosa horrible. Yo ahí con la mamá, que era una cosa horrible, totalmente pervertida. A veces me contaba de su sexualidad que me daba tanto asco. Y pues yo la veía como coquetear con algunos borrachos que tenía ahí porque tenía como una especie de tienda. No sé, cosas muy, muy feas que gracias a Dios ya no había recordado. Entonces, nos separábamos y volvíamos y una cosa horrible. Antes de que yo anduviera con él, me iba con los jóvenes de mi rancho a donde daban clases los seminaristas que venían a veces los domingos y enseñaban cantos y enseñaban como una especie de técnicas para instruir a otros jóvenes, para dar el catecismo, la doctrina que le llamaban acá. Me encantaba aprender todo eso y citas bíblicas y las desmenuzaba. Yo fascinada escuchando todo eso. Y recuerdo que mi hermana, con la que mi mamá me hizo ingresar al bachillerato, se venía el fin de semana a la ciudad y se quedaba con sus amigas y que se iba a bailar y que se divertía mucho, que en los clubes nocturnos, que en las discotecas. Y me acuerdo que cada tanto me decía mi mamá, oye hija, ¿y no quieres tú salir como tu hermana? Y yo, no me gustaba, no me gusta desvelarme. Este, Ella a veces amanecía en la ciudad los domingos porque pues trasnochaba y es muy difícil o imposible encontrar vehículos para un rancho ya a esas horas, ¿no? Y yo al contrario, yo despertaba el domingo, que va a haber ida con los seminaristas y vente con tus amigos del rancho y bien contenta y llegaba y bueno, yo fascinada. Cuando yo empecé a andar con este hombre, me olvidé de los seminaristas, me olvidé de Dios y lo hice mi Dios, desgraciadamente. Bueno, ya cuando nos separábamos siempre iba yo a la iglesia. Ay, es que yo quiero que mi bebé, yo siempre quise que mi bebé tuviera una familia, que tuviera un papá, que tuviera una mamá, sí, que tuviera hermanitos, pues jamás. Bueno, en algún momento este hombre se fue a Estados Unidos, ni siquiera me dijo que para tener una mejor vida, porque como digo, él no se hacía cargo casi de nada. Y yo estaba muy, muy bendecida desde jovencita.
Mi mamá a veces vendía comida sencilla de la que se hace acá y de repente yo iba a acompañarla a que hiciera sus ventas y me decía, déjame ir para acá, ahí te quedas tú con el puesto. Y ya cuando llegaba yo, perdón, cuando ella llegaba, yo ya había vendido todo y me decía, ay, mira, si tú eres la de la suerte. Y yo decía, bueno, ahora digo, ¿cuál suerte si es bendición? Y siempre tenía esa costumbre de, oh, ya después cuando tenía a mi bebé, oh, ya vine a verte, ah, sí, déjame ir a no sé dónde. Y se iba y obviamente regresaba y yo ya había terminado con su venta. Ay, qué bonito, ya vendiste todo. Entonces, cuando este hombre se fue para Estados Unidos, yo empecé a vender joyería y bendito Dios, me empezó a ir muy bien y empecé a vender y empecé a pues a ahorrar dinero para comprar este terreno en donde ahora tengo esta casita y para que este hombre no me estuviera como que diciendo que él me mantiene, no sé por qué siempre era una ofensa, un dolor enorme para él alimentarme a mí y alimentar a su hija. Entonces como que ya empecé ahí. Y bueno, también cuando se fue, yo no quería que se fue porque lo arregló con la mamá, no sé, siempre la mamá. Empecé nuevamente a hacer, bueno, me sentí muy sola, me sentí bien desamparada, empecé a ir a misa. De hecho, habíamos estado con un grupo que se llama matrimonios que encuentro matrimonial, perdón. Y pues había varias parejas con las que nos apoyábamos y nos estaban orientando. Y ya cuando él se fue, pues yo ya no era bienvenida porque yo no era un matrimonio, sino una mujer sola, pero sí había una pareja con la que platicaba con mucha frecuencia. Y recuerdo al esposo de esta pareja diciéndome, no, hombre, tienes el corazón pero duro. Y yo era chillona, chillona, chillona. Siempre, desde chiquita, esperaba que alguien me iba a resolver la vida. Y yo todo el mundo decía, no, este puede hacer esto. Se me metían cada idea tan loca en la cabeza. Y así es como terminaba contando cualquier cantidad de cosas de lo que me dolía. A mí me dolía mucho, 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 mucho el alma hasta que encontré el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Y ahí me fue sanando y sanando el corazón. Bueno, pero antes de esto todavía él se fue para Estados Unidos, yo me quedé y platicaba con este matrimonio, me dijo, esto tienes el corazón durísimo, vete diario a misa. Hasta eso, bien obediente, empecé a ir a diario a misa. Y era como una especie de caricia, como una especie de, como cuando uno está bien adolorido de un golpe y se pasa la mano, ¿no? Que se dice que sobar. Y yo sentí que me sobaban el corazón y decía, ay, qué bonito. Y luego en el Evangelio, bueno, en cualquier lectura, el Salmo, las primeras de San Juan, las cartas de San Pablo, ay, decía, me está hablando a mí. Pero yo no sabía trabajar con las lecturas. Ay, qué bonito. No, sí, esto me está diciendo. Y sentía tanta paz, tanta cómo se atenuaba el dolor en mi corazón con eso que pues me hice adicta. Recuerdo que siempre iba con el sacerdote después de la misa y le lloraba, ya decía, pues a este sí le tengo que decir, ¿verdad? Este sí me va a ayudar. O sea, nadie me ayudaba de los que yo les contaba mis cosas. Y le contaba lo mismo, ay, es que esto, ay, es que lo otro. El padre yo creo que él estaba en su mundo, aislándose de lo que me escuchaba a mí, este, contando frijoles o no sé, borreguitas, porque él no me escuchaba. Recuerdo que ya tenía yo como un año contándole lo mismo, y me dice de repente, tu matrimonio no es válido, y me sacó de mi cantaleta, ¿no? De lo que siempre le contaba. No, ¿por qué? Porque tú no te querías casar, y yo decía, ay, pero eso que tiene, pues yo creo que mi papá tampoco se quería casar, nomás que mi mamá estaba embarazada, y muchísimos matrimonios que yo conocía por diferentes situaciones. A una hermana de mi papá, mi abuela en paz descanse, la obligó a casarse con un hombre, ay, no sé, malísimo, muy feo físicamente, mi tía tan hermosa, tan elegante, no sé, y la obligó a casarse. Mi tía de hecho llegó a su boda con la mitad de la cara maquillada y la mitad, o sea, al natural, se ven rarísimas esas fotos. Y bueno, yo nunca había sabido que esos matrimonios no existían, y así, pero si ahí está, ¿no? Y bueno, ya entendí que la explicación es que tú estás ahí, tu marido, bueno, el novio está ahí y se hace la ceremonia, igual que cuando es válido, pero si en tu corazón estás siendo obligado de alguna forma o manipulado por alguna circunstancia, Dios no desea eso, entonces no es válido.
De hecho, Fray Nelson Medina me lo explicó ya unos años más acá, diciéndome, es que el sacramento del matrimonio es tan perfecto y debe de ser tan grato a los ojos de Dios que si va de esta manera no es válido, igual que si la Eucaristía se celebrara con una tortilla mexicana en vez de la pequeña hostia de harina de trigo. Y dije, ay, qué impresionante. Bueno, el padre me dijo que se podría hacer un trámite para ver si realmente no existía, que se llama, es como una aclaración, ¿no? El trámite de la nulidad. Y no lo quise hacer porque yo siempre ambicionaba que mi bebé tuviera, pues, papá y mamá. Pero bueno, como yo siempre entraba a ver al sacerdote cuando se terminaba la misa y se terminaba una fila de personas que iban a confesarme, yo decía, a confesarse, perdón, pues yo lo voy a quillonear después, ¿verdad? Ya para no estarle haciendo perder tiempo a las personas que se quieren confesar, ya yo voy a estar ahí. Y sí, bueno, el padre, gracias a Dios, fue muy paciente, es un amor, él es un abogado y un juez eclesiástico, que muchísimos años fue también el secretario conciliar de mi diócesis. Pero bueno, había también otras personas que eran normalmente viejitas, que veían muy mal que yo estuviera ahí. Y no sé cómo decidieron que yo tenía alguna mala intención con el sacerdote o yo no sé qué el tema. Es que me rodearon varias en algún momento y me dijeron que me tenía que ir del templo. Y yo, ¿por qué? Pues porque estás muy joven para andar aquí. Yo, pero ¿dónde hay requisitos de edad? Y no sé qué tantas cosas me hicieron llorar, obviamente. Y por supuesto que yo le platiqué al sacerdote, padre, yo ya no voy a venir aquí, sus viejillas no me quieren. Ah, ¿por qué? ¿Qué te dijeron? Le comenté todo en ese momento, mi cabeza funcionaba y le conté la situación como si estuviera leyéndolo. A ver otra vez y se lo repetí. Ay, pero ¿quién te dijo esto? Bueno, al final yo estaba muy enojada porque pues estaba muy dolida de lo que me habían dicho y le dije yo ya no voy a venir más a misa. Ya tenía yo más de un mes yendo, perdón, un año, y ya había sentido tanto alivio en mi corazón que veía una gran diferencia de cómo había llegado yo a cómo estaba en ese año ya de transformada. No, 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 me dijo, tú no vas a venir a dejar de venir a misa, ni siquiera vienes a verlas a ellas. Dije, pues sí, y de hecho pues Dios me hablaba, ¿verdad? Y dije, entonces, ¿te vas a las misiones? Y yo, ¿qué son las misiones? Y ya me explicó, pero yo ya enojada. Y dije, ¿y eso qué es penitencia? Me dice, sí, es penitencia. Y luego me salí bien enojada. Y pues ni siquiera me confesé, y además le vine a avisar que yo ya no voy a venir a misa. Y pues le dije todavía antes de salir, pues yo voy a ir a donde vaya doña Mariana, porque me dijo, ahí por tu cuadra, en tu cuadra debe de haber un centro. Fue algo que promovieron en ese tiempo las parroquias aquí en mi ciudad para que todos empezáramos como a acercarnos, a conocer nuestra iglesia. Y había como misioneros que eran pues personal, gente de la que apoyan las parroquias, que tuvieron pues sí la misión de ir a evangelizar cuadra por cuadra, que era pues en una casa, o sea, no iban tocando casa por casa, sino en una casa, que aceptara abrir las puertas a los vecinos de toda la cuadra, este los recibía y nos recibía a los demás para ser evangelizados. Y le dije que yo no iba a mi cuadra, que yo iba a donde para una señora que quería muchísimo. Ay, perdón, yo creo que me estoy alargando. Eh, Me fui con la señora que quería tanto, ella en paz descanse, tenía la edad de mi mamá. Llegamos a una casa, había una persona tan hermosa, estaba contando milagros. Nos leían un pasaje bíblico y decía, yo recibí tal milagro, y hay tantos milagros que yo decía, ¿en serio? Y un hombre muy conocido aquí porque era como de las personas pues mejor vistas, como con una presencia física más agradable. Yo decía, y decía que era muy borracho y era un ladrón y hacía y deshacía. Yo decía, no, pues si se compuso, mi marido se compone más. Mi bebé ya tenía 5 añitos en aquel tiempo y nos contaban cada cosa que yo estaba maravillada. Y decía la señora, una de mis hijas me dice, ay mami, ¿por qué tienes el cabello chinito? Y yo lo tengo lacio y yo quiero tener el pelo como tú. Hija, nada más pídele a Dios, Dios tiene todo. Y dice, ya en un mes ya ella también tenía el cabello chino y yo, ¿qué?
Y nos contaba, así también un señor que iba a sus reuniones, había sus reuniones en un salón de fiestas por aquí también en la ciudad. Y antes de eso ella vivía en una ciudad más grande, en otro estado, y que le decía un señor, ay señora, pero ¿por qué nos cuenta eso? A mí Dios ni me ha de querer. ¿Por qué, don fulano? Y que el señor era súper mal hablado, una palabrota, otra palabrota, una palabra normal, y así. Dice, es que yo soy muy maldiciento. No, es que así es usted, así Dios lo ama. Usted hable con Dios. Pero ¿cómo voy a hablar con Él si voy a estar, pues, diciendo palabrotas? Usted hable con Él, Dios lo ama. No sé cuánto se tardó en convencer al Señor, pero según este hombre llegó, pues empezó a hablar así como hablaba ante Dios. Y en un rato se le trabó la lengua y jamás, jamás, jamás volvió a poder decir una mala palabra. Tenía un vocabulario limpio, educado y sano. Y yo estaba pero maravillada. Fueron 2 semanas de una cosa increíble, milagro, milagro, milagro. Pues testimonios que nos contaban. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Y dije, 2 semanas, y ya se acabó. ¿Y cómo me van a dejar así con mi vida? ¿Yo qué voy a hacer? Me sentí como, pues primero como que estaba descubriendo el cielo. Y después, si todo eso puede pasar, y ya me dijeron, y ya se van a deshacer de mí. Y pues me aproximé a ellos, les pregunté y me dijeron, no, es que nos reunimos acá en un salón de fiestas y nada más era una vez a la semana, era los miércoles. Se me hace eterno el tiempo para poder ir a esas reuniones. Ahí descubrí la renovación carismática. Por supuesto, no dejé de ir a misa. Aquellas idas a misa diario se convirtieron en 2 hermosísimos años. Bueno, después de esto, ese hombre que les comentaba que estaba junto a la señora que nos comentaba todas estas cosas maravillosas, nos invitó a algunos. Dijo, ¿saben que están viniendo unos monjes a tal lugar? Es la casa de una persona muy conocida aquí también en la ciudad. Son los monjes así y así, nos dan clases, no sé qué. Allá en la renovación carismática yo aprendí, por ejemplo, está un paralítico y yo llego y obviamente yo ya hice ayuno, yo estuve orando, le pedí al Espíritu Santo, comulgué todo este tiempo en gracia, obviamente, bueno, eso quiero pensar yo, ¿verdad? Para pedir en oración, ya con el paralítico ahí, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y ver al paralítico caminar. Y bueno, no, eso lo aprendí allá con los carismáticos. Y así simple y llano. Y entonces me empecé a venir con los monjes y empecé tanta cosa tan delicada, tan dulce, tan perfecta. Ay, esos monjes nos enseñaron a hablarle a Dios de tú, a ver cómo Él obra con tanta delicadeza y con tanto cuidado en cada una de las personas. Ellos nos tenían enseñados a que lo primordial para un católico, para un ser humano bautizado, es la misa. Ante todo y sobre todo la misa, con todo el amor, con todo el respeto. Cómo entrar a una iglesia, siempre dicen, primero llega y saluda al dueño de casa. Obviamente el dueño de casa es Dios. Llegas lo más rápido, cerca a la puerta, te arrodillas a donde ya veas que está el sagrario. Señor, aquí estoy. Buenas tardes, buenos días. Vengo a hablar contigo, vengo a buscar a tu siervo que es el sacerdote. No sé, ¿verdad? Y después, pues, pasas quizás a ver al sacerdote que te va a decir, Ave María Purísima, si te vas a confesar, le das sus pecados o necesito dirección espiritual. Pero ya saludaste al principal, al dueño de casa. Y yo decía, ay, qué bonito. Entonces, nos enseñaron un ejercicio hermosísimo que se llama la Lección Divina, que se hizo en 3 preguntas ahí. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y qué hago? ¿Qué dice? Es el texto bíblico. Por ejemplo, Mateo 1, Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4. Y el diablo se presentó ante Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, aviéntate de la torre. Bueno, ahí está. ¿Y qué me dice en mi vida a mí? Pues me dice que él viene y me habla con saber y me dice, aviéntate. ¿Por qué no le pones una infidelidad a tu marido? Al cabo que ni está aquí. ¿Quién se va a dar cuenta? Y pues bueno, el yo qué hago, qué me dice en mi vida, ¿verdad? ¿Y qué hago yo con eso? En este caso podría ser una oración. Señor, fortalece mi voluntad, me entrego a ti, te entrego mi sexualidad, te entrego mi matrimonio y quiero ser fiel. Ella se hizo, nos decía una de las monjas, y el agua estancada se pudre. Y
en las homilías, sí, en las homilías, está, no, perdón, en el Evangelio, en las lecturas del Evangelio que se hace el sacerdote, se dice que aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como aquel hombre sabio que edifica su casa sobre roca, o sea, estás fincado en Dios, tus pies están firmes, y aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica es como el necio que construye en la arena, viene el agua y la derrumba. Entonces, hay que practicar la palabra. Si ya me dijo que viene el demonio a tentar a Jesús y Jesús le contesta con la palabra y lo hace a un lado, y a mí, poniéndome en ese contexto bíblico, me está invitando, por ejemplo, ¿verdad?, a una infidelidad, yo, ¿qué puedo hacer? Igual contestarle con la palabra de Dios y más que nada la oración, acudir en Dios, ¿sabes qué? Ayúdame. Yo no quiero ser infiel, yo no quiero faltar a la promesa que hice ante tu altar, y protégeme, quiero ser fiel. Eso ya es darle acción a la palabra de Dios. La monja nos decía, cuando el agua se estanca, se pudre. Y el río que está corriendo siempre está limpio, siempre está siendo purificado. Entonces, pues ahí estaba el ejercicio. Pues para esto el Señor empezó a hablarme. Yo no me daba cuenta, por eso avanzó tanto todo este daño hacia mí y hacia mi hija. Yo recuerdo que estábamos en un departamento que renté, mi marido estando en Estados Unidos, obviamente, y la niña estaba en la primaria, y yo me desperté un poco antes de que sonara el teléfono, el alarma, no sé por qué, pero recuerdo que ya empezaba un poquito a aclarar el día, y, y vi una luz blanca, azulosa, que iluminó la habitación, y me quedé pensando, ¿qué será eso? El teléfono ya va a sonar, la alarma. Ya había unos teléfonos en aquel tiempo, el primer teléfono celular que tuve fue un Nokia que tenía una luz verde. Y me quedé pensando, no, es que el teléfono tiene una luz verde, ¿esa luz qué sería? Y bueno, le di tantas vueltas durante tanto tiempo. Claro, enseguida sonó el teléfono, se encendió la lucecita verde y no era. Me quedé tanto pensando en eso que los monjes venían cada tanto. Por ejemplo, estando aquí en nuestra diócesis venían cada 8 días. Pero cuando los expulsó de aquí el obispo, que luego les cuento la historia, se fueron a una diócesis bastante lejos, como unas 7, 8 horas de aquí. Bueno, en carro propio, porque en autobús eran hasta 11, 12. Y ya de allá venían cada mes. No recuerdo si todavía era de cada semana o cada mes la venida de estos hombres de Dios. Pero recuerdo que le pregunté a uno de ellos, ¿sabes qué pasó esto? Y yo no sé qué es, ¿tú me pudieras ubicar? Sí, dice, Dios te mandó un mensajero, un ángel. Y yo ni sabía, o sea, a veces me siento mal, seguramente es toda la soberbia que tengo, pero todavía no entiendo por qué un mensaje así, por qué no un texto, por qué no las palabras de una persona de carne. Quizás si me lo dijeron, tal vez estoy todavía peor de soberbia de lo que pienso, pero siempre he pensado, si Dios entiende y sabe lo mísera, lo ínfima que soy, lo obtuso que es mi mente, ¿por qué un mensaje como tan elevado, tan como para una persona muy espiritual y no algo así concreto? Pero bueno, pues yo no supe de qué se trató el mensaje. Una de las personas de ahí dijo, este es tu mensaje, y me pasó una lectura bíblica que yo ni caso hice, como que la descarté inmediatamente. Realmente no supe qué pasó, pero bueno, ya con el transcurso de las situaciones me enteré, resulta de que poco tiempo antes de eso, mi hija había cumplido años, ¿no? Entonces no tenía 5, tenía como unos 7 años, creo que había cumplido 7, y le hice yo una pequeña fiesta a la que invité la dueña de los departamentos en donde estábamos otra persona y yo, solo eran 2 departamentos y la casa de la mujer, que también era otro. Y pues la hice allí, invité a una mujer, que es la mujer de uno de mis hermanos, que es quien ha impulsado todo este daño, todo este odio, todas estas calumnias, violaciones y todo lo que ha habido en medio de esto, intentos de asesinato. Y recuerdo que en esa fiesta
esta mujer le pidió el número de teléfono a mi casera y se la dio y pues todo normal. Se me hizo rarísimo porque pues yo no sabía que le podía, de qué se podían hablar. Para esta situación yo vendía oro, bendito Dios, me iba muy bien. Y de lo que, o sea, yo iba y me surtía a la capital del país, en ese tiempo muy poquito dinero, 5,000 pesos, traía cositas, las vendía ya cuando me faltaban 8 días para ir de nuevo a comprar y a cambiar un poco de lo que me había quedado, le ofrecía yo a esta mujer, a la de mi hermano, oye, ¿quieres ver si vendes algo de esto para no llevármelo así? No, sí. Y ya, pues obviamente ya no invertía ningún centavo, ella no se exponía en los viajes, ella no dejaba a su hija sola, que ya después me enteré, yo le dejaba ya a mi hija que me la maltrataba, que bueno, un sinfín de cosas perversas y malas. Pero bueno, resulta que esta mujer le había pedido el teléfono a la casera para hablarle mal de mí, me parece que le dijo que maté a la mamá. La mamá era una viejita muy noble, muy buena gente, y pues siempre nos cruzábamos en los pasillos, íbamos y veníamos. En algún momento la señora siempre tosía. Le dije, ¿sabe qué? A mí se me quitó esa tos con esto, ¿por qué no hace la prueba y ya deja de toser? Porque es bien molesto el dolor en el pecho. De días llega con una tacita de cristal con la orilla dorada y me dice, ay, te regalo esto, mira, te agradezco mucho el remedio que me diste, se me quitó la tos y ya tenía tantos años. Le digo, ay, sí, la mía también. Y pues era una cosa bonita. Pero una vez me dijo que tenía un anillo que si no lo podía quitar, o sea, llevar a evaluar, a revisar con un joyero para ver si era de 10 o de 14 quilates, que es lo que se manejaba acá, se maneja. Y le dije que sí, pero de hecho cuando me lo dijo ella, yo estaba saliendo corriendo, ya se me había hecho tardísimo para ir a recoger a mi hija a la escuela y le tomé el anillo. Y ya me fui, pero corriendo, caminaba yo muy rápido por lo mismo de que vendía y tenía que ir y venir rápido, tanto dejar a mi hija a la escuela como llevarle de almorzar, como ir después a recogerla, habiendo hecho ese trabajo. Y ya no supe, cuando regresé de la escuela con la niña, no alcancé a ir con el joyero a hacer lo que ella me dijo. Y me dijo que le hiciera favor de devolverle su anillo, se lo devolví y después estaba totalmente furiosa la viejita que le había quitado el oro. Yo, pero ¿cómo se le quita el oro a una cosa? Y ella, no sé. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero quitar la arena a la construcción de una casa aquí, pues ¿cómo queda la construcción en pie? O sea, le hubiera mandado ya una plasta, ¿no? De metal sin oro, no sé cómo. El chiste es que la señora se empezó a enojar y de ahí me insultaba. Y ahí es cuando yo le decía a mi director a mi confesor que me quería salir y ahí él insistía en que no, que me cobraban muy poco de renta y tontamente seguía ahí. Y yo creo que ese mensaje, esa luz que vi aquella mañana era de parte de Dios que me saliera de ahí. Empezamos a estar muy mal, nos empezaron a robar cosas, ya de ahí todo empezó mal porque esta mujer nos empezó a hacer brujería. Una vez la dueña de la casa me invitó, me dio un plato de una comida que olía horrible. De esas cosas del mar, a mí realmente los mariscos no me gusta el olor que tienen. Y yo dije, está algo trae, no sé por qué pensé inmediatamente, dije, alguna mala intención tiene y lo tiré todo. Pero se nos metían, nos robaban, yo seguido encontraba al perro sobre mis muebles, que para mí eso es pues totalmente asqueroso. Yo de hecho no tengo hasta la fecha animales por lo mismo, porque no veo cómo pueda tener aquí animales en la ciudad. Y bueno, fue una cosa horrible, fuimos muy atacadas, muy humilladas, muchas cosas muy feas. Y yo para esto pues no me daba cuenta que el enemigo era la mujer de este hermano mío. Y bueno, esa unión con esta mujer de mi hermano la encuentro en mi mamá. Como les comenté, ella pues tenía problemas muy graves que gracias a mi abuelo llegaron a ella. Y me acuerdo que pues no nos defendían mucho, pero me acuerdo que cada tanto mi hermano, el marido de esta mujer, era muy violento, muy agresivo. Nos decía enojadísimo, te voy a tirar los dientes. Y seguido nos pegaba, nos golpeaba mucho. Y eso sí le daba muchísimo coraje a mi mamá que nos dijera. Y decía, ¿por qué le vas a tirar los dientes? Y le decía, hay 2, 3 palabras malas. Se los vas a poner tú. Yo decía, pero, o sea, ni aunque te los ponga el dentista, o sea, no, no, no. Y le decía, pero te vas a casar con una mujer así y así. Vos, lo maldecía y lo maldecía. Eso sí me acuerdo que lo hizo muchas veces. Y sí, así es la mujer. Abusiva, prepotente, infiel, pervertida,
hasta, ay, no sé, un límite que yo realmente me quedo pensando cómo es ella y digo, es que es calumniosa, es envidiosa, es perversa. Yo veo al demonio, son un espejo uno del otro. Y bueno, pues sí, fue gracias a aquella vez que yo las reuní sin saber de esto y que la mujer esta le pidió el teléfono a mi casera. De hecho, ya casi nos golpeaban cuando por fin conseguía dónde cambiarme de ahí. Se me fueron acabando mis ventas y esta mujer calumniándome por todos lados. Yo de hecho, pues a veces me encontraba conocidos de la familia que pues habían sido amistades, pues no íntimas, pero de un trato amable y agradable y me hablaban con un odio y me decían cosas tan feas que me dañaban mucho el alma. Yo decía, ay, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me tardé, no sé, alrededor de 10 años en darme cuenta que nada más tenía contacto esa mujer con estas personas y ahí quedaba todo mal. No, pues fue una cosa totalmente horrible, me aterrorizaba dejar a mi hija, ya ni dormíamos, pues sí, ya nos habían echado no sé cuánta brujería. Me acuerdo que había un lechero que iba y me dejaba la leche en una maceta ya dentro de la propiedad. Y ya llegaba, yo la recogía, la hervía y la metía al refrigerador, pues normal. Y de ahí en adelante, el señor dejaba la leche y siempre cuando la recogía en minutos o en una media hora por mucho, y aún estando bajo sombra, y la leche ya estaba echada a perder. De manera que le pedí al hombre que ya no me llevara. Recuerdo que tenía plantas en la puerta antes de entrar a mi departamento y las encontraba rotas. Y luego tenía una sobrina, la mujer esta, la casera, que me humillaba, me gritaba, se le ofrecía sexualmente a mi marido delante de mí porque en algún punto del tiempo que vivimos ahí, este hombre llegó de Estados Unidos y estuvimos ahí como un año. Pero fue un infierno tan grande. Y yo recuerdo, esta mujer es alta y y muy gruesa. Yo decía, ay no, porque yo sí de pequeñita me enfrentaba con los hombrecitos que estaban compañeritos de la escuela y normalmente los golpeaba yo a ellos. O sea, yo creo que, no, iba a decir que yo era la que hacía el bullying, no, ellos tenían la costumbre como de querer, tocarnos, como una especie de violación, ¿verdad? Tener un contacto un poco sexual con las manos y a mí me enfurecía, entonces yo los golpeaba y más bien era que no me dejaba hacer bullying. Eh, entonces cuando esta mujer se ofrecía sexualmente a mi marido delante de mí o me insultaba y se burlaba, yo me sentía tan mal y decía, ay, ¿y si le pego? No, pues me hace pedazos, porque pues yo era el mujerón aquel. Y sí, me volví a acordar de Dios y decía, ay Señor, mejor tú dile algo, porque no. Y pues no sé cuántas veces fue eso. Y yo siempre le decía, Señor, tú cuídame, tú hazlo. Hasta un día que ya estábamos muy mal, mi marido y yo. Estábamos gritando horrible ahí a todo pulmón. Y le dije, es que yo me quiero divorciar, ya no te soporto. Y él me gritó, ¿por qué? ¿Por qué quieres andar con...? Pues dijo palabras muy ofensivas. Prostituyéndote como esta mujer. Yo ni le dije ni sí ni no, pero justo cuando gritó aquella palabra tan ofensiva para ella, la vi pasar por la ventana. Me dio tanta alegría, dije, ay, qué bueno, que no me quise yo poner al tú por tú con ella, porque pues me hubiera hecho trizas. Y él le dijo lo que ella quería hacer, ¿verdad? Prostituirse, pues prácticamente en su cara. Le escuchó con toda claridad y desde ese día ella ya no se le volvió a ofrecer a él y le bajó a lo de sus humillaciones. Por fin él se fue, todavía duramos ahí un tiempo batallando, yo no encontraba para dónde cambiarme, fue mucho, mucho, mucho problema, que yo creo que ya era parte de esto. Cada vez tenía menos dinero, él si no aportaba viviendo ahí, viviendo fuera menos. Y por fin nos pudimos cambiar a unos departamentos, ahí también pasaron tantas cosas, fue un infierno. Y en medio de esto, pues yo seguía yendo a diario a misa, y ahí después de la misa la adoración con el Santísimo, y ahí el Señor hablándome por medio de la palabra, y seguía aprendiendo. Yo no me daba cuenta que aprendía cosas, pero me acuerdo que había una mujer que estaba ahí con los monjes, en el grupo de los monjes con nosotros,
Y decía, ay, es que ese libro del padre Emiliano Tardif, ay, es que ese libro, yo decía, pero ese libro qué, o sea, nunca decía realmente nada, nomás decía, ay, es que ese libro, ay, es que está tan bonito, pero ¿qué dice o qué? Y no me acuerdo si alguien sí mencionó alguno de los milagros, pues que compró el libro, impresionante, el padre Emiliano Tardif, que espero que pronto ya esté elevado a los altares, un milagro tras otro que contaba y cómo se sanó el de tuberculosis por medio de oración, gracias a unos carismáticos. Y yo decía, ¿será cierto? Bueno, recuerdo que estábamos así en aquel salón de fiestas donde la señora aquella que nos dio las misiones, pues contaba milagros y luego que duraba mucho tiempo que no iba. Me acuerdo que sí, ella encabezaba las oraciones y este hombre que les digo que pues era atractivo físicamente y también contaba que él había sido un ladrón y creo que adúltero, no me acuerdo, pero cosas muy así graves. Y en medio de eso, no sé cómo llegó ahí una señora morena con rasgos muy, muy indígenas, que decían que estaba enferma. Llegaba ella, caminaba arrastrando los pies, los hombros hundidos, o sea, inclinada hacia adelante, la cabeza agachada, y bien lento iba. Y decían, es que nos la presentaron la señora que Julieta. Ella es Julieta, ella le empezó un cáncer, creo que de matriz o de ovarios, y la operaron, pero su cáncer siguió avanzando y está desahuciada. Dije, ay, pobrecita, con razón camina así tan mal. Y así orábamos por ella, le pedíamos mucho a Dios que sanara. Obviamente yo pues pedí muchas veces cuando hacía mi adoración, cuando estaba en misa, porque pues era una vista súper lamentable el ver a aquella mujer pues prácticamente a los pies de la tumba, ¿no? En la orillita de la tumba. Y no, cada que nos reuníamos, creo que era los miércoles, seguía llegando ella así, derrotada, arrastrando los pies, lento, y seguía enferma. Y en algún momento nos dijeron, no, pues Julieta ya se fue a su casa, también era en un rancho lejos, y ya no, pues ya no puede ni comer, ya ni siquiera bebe agua, y ya tiene una semana que ni los ojos abre. No, pues para mí eso ya estaba prácticamente muerta la mujer. Y un día yo iba a recoger a la hora de la salida ya de la escuela a mi hija, me sonó el teléfono, me invitaron a aquellas personas que encabezaban la oración y me dicen, vamos a ir a rezar por Julieta a su rancho, vamos. Dije, no, yo no puedo, o sea, me estaban invitando, dije, no, yo no, yo tengo que ir a recoger a mi hija, le tengo que dar de comer y no, Dios los acompaña y yo acá rezo. Se fueron y ya no supe qué más. Se dio la siguiente reunión, yo no recuerdo qué día me hablaron para ir a aquella oración a la casa de esta señora desahuciada, pero me acuerdo que al siguiente miércoles que nos reunimos en aquel salón de fiestas, yo vi a una mujer. Bueno, para empezar, los que encabezaban la reunión estaban muy emocionados, felices, exultantes, comentando que habían visto un milagro y que no sé qué, y se atropellaban las palabras y no decían realmente qué había pasado. Y en esto yo vi igual que por donde pasaba aquella mujer morena, toda deprimida, vi pasar a una mujer también morena, pero alta, erguida, feliz, con la frente elevada, muy bonita, también algo indígena, pero muy bonita. Yo dije, ay, esta mujer, qué bonita, ¿quién es? Pero me llamaba la atención y yo sentí algo en mi corazón. ¿Quién será? Y allá del micrófono diciendo, es que fuimos a orar por Julieta y se recuperó, pero mejor ella que les cuente. Y yo buscaba a Julieta, la señora empinada y con los pies arrastrando, pero no vino. En eso la mujer alta, erguida, que iba pasando, llegó y tomó el micrófono. Buenas noches, yo soy Julieta. Y yo, ¡ah! ¿Es Julieta? No, me quedé impactada, ya nos contó tan sencillo, dice, o yo no lo soy cuando estuvieron orando por mí, pero en mi sueño, o sea, ella ya estaba incluso inconsciente. En mi sueño, dice, vino un viejito bien bonito y me dijo, Julieta, levántate, tú no tienes cáncer. Pues esta mujer abrió los ojos, se enderezó y les dijo, tengo hambre. Y le dieron de comer y así tan sencillo. Aquella mujer que ya tenía invadido todo su cuerpo de cáncer, que ya no bebía agua una semana atrás, que ya no comía y ni siquiera podía abrir los ojos, supongo yo que por la debilidad, ya no tenía cáncer. Y yo, ¡oh!
No, yo me le pegué y que iba para allá y en ese tiempo yo todavía no tenía carencias económicas tan graves. Ya no estaba vendiendo bien mis cosas, ya me habían robado, ya se me estaban yendo a Estados Unidos unas que todavía me debían, otras se me casaban, otras salían embarazadas, dejaban el trabajo y ya me estaba yendo mal, pero no muy mal. Entonces yo le llevaba que una despensita, que quería ir al hospital, yo te acompaño, le pagaba la consulta, bendito Dios, todo es obra de Dios y todo es para su gloria. Sí, yo tenía problemas, pero nada, insisto, tan graves. Y pues yo todavía tenía mis clientas y les platicaba, "Ay, ¿qué crees que pasó? Que esta que estaba así, y ahí estoy platicándole cada cliente que yo no podía, como decía el libro del padre Emiliano Tardif, y como dice en la Biblia, no puedes callar aquello que has visto y oído. ¿Y tú crees que ahí anda? Pero ya no comía, pero ya no tomaba agua. Y bueno, en ese tiempo estaba tanto yendo al grupo de oración de los miércoles como creo que eran sábados con los monjes acá en el centro, en una casa. Lo de la renovación carismática era en un salón de fiestas y lo de los monjes era en una casa. Y bueno, estaba con un pie aquí y otro allá, y ya los monjes nos habían dicho que ese grupo estaba mal porque les comentábamos cosas. Y sí, había una señora que hasta que destruyó ese grupo quedó tranquila. Este, para esto, yo aún estaba viviendo en esa casa en ese departamento donde nos empezaron a atacar tanto a mi hija y a mí cuando vi ese milagro de esta mujer, Julieta. Y todavía digo, tenía clientas. Entonces, una de esas noches, una de mis clientes que vivía ahí como que a la vuelta de donde yo vivía, llega y toca la puerta. Y me dice, oye Mari, que si vienes, dice mi mamá, a rezar por el niño. Tenía un hermanito de 2 años, ella tenía como 19 años. Y le digo, ¿qué tiene tu hermanito? Dice, es que orina sangre. ¿Por qué? No, pues es que ya lo desahució el pediatra, que tiene los riñones destruidos porque mi papá le da coca. Acá hay un refresco, no sé si en España, se llama Coca-Cola y es un refresco muy oscuro que es súper malísimo para las vías urinarias y los riñones. De hecho, mi hermana mayor, en paz descanse, falleció también por falla renal. Y es que en esa casa de mis papás se ingería mucho ese refresco. Gracias a Dios yo no. A nosotros nos prohibían el refresco, pero ellos sí ingerían mucho. Entonces, pues que el papá le daba coca y que bueno. Y dije, ay, bueno, en el caminito me fue contando. Le dije, pero es que yo no sé rezar. ¿Cómo que no sabes rezar? Dije, no, porque obviamente rezar para mí, y yo lo entiendo así, es repetir el Ave María, Padres Nuestros, el credo, etcétera, oraciones ya formuladas que se siguen con fidelidad. Y orar es incluso incluir trocitos de esas oraciones, pero como de una manera más creativa, ¿no? O como yo que hacía de pequeña, ay Dios mío, es que como que esto no está bien. Eso ya es una oración. Otra oración, y se lo dije, es que yo solo sé orar como vi allá que hicieron con Julieta, pero rezar no. Pues no le hace, vente, y ahí vamos. Ya llegamos, estaba la mamá, estaba otra hermana y una de las primas, porque ahí con ellas vivían unas primas que se les había muerto la mamá y el papá creo que se fue a Estados Unidos. El tema es que estas muchachas estaban solas y vivían ahí con ellas, con toda su familia. Y le comenté a la señora, mire señora, yo ni sé rezar, yo lo único que he aprendido es lo que se hacía allá. Le conté de la mujer que había tenido cáncer y es lo que vamos a intentar, pero lo que yo ore, lo que yo diga, a Dios no le sirve de nada. A Dios lo que le va a servir es el sentimiento de amor que usted tiene como madre por este niñito y hasta de ella que es su hermana y de ella que es su hermana, porque lo quieren mucho más de lo que yo lo puedo querer. Yo simplemente soy una señora amiga de ustedes, una vecina, pero yo no puedo querer a este niño ni siquiera como ellas, que son sus primas. Entonces, si en medio de esta oración podemos poner el sentimiento de ustedes en el corazón de Dios, es muy probable que Dios mueva su mano para darnos la salud del niño. Así es que con todo su amor, con todo su corazón, vamos a hacer esto. Me dijeron que sí. Y yo no sé por qué les expliqué eso, pero bueno, nos tomamos de la mano, hicimos un círculo. Tampoco tengo idea por qué hicimos eso, jamás lo he vuelto a hacer.
y rodeamos al pequeñito, que repito, tenía 2 años, y su situación era que tenía los riñones ya deshechos por el refresco y se levantaba a las 3 de la mañana, no sé por qué me dijeron esa hora, y quería orinar y gritaba de dolor porque estaba muy mal y le salía sangre, no sé si era sangre con orina o sangre sola, pero el pequeñito pues estaba ya en las puertas también de la muerte. Y yo solamente dije, bien consciente, Señor, este pequeñito es hijo tuyo, está enfermo y solo tú puedes curarlo. Señor, tócalo. Así como estábamos tomadas de las manos, éramos 5 mujeres. Rezamos con ello, después de ello, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y al día siguiente yo normalmente salía hacia la escuela de mi hija a dejarla y de ahí corría a misa por otro lado. Pero ese día, en vez de salir hacia la escuela, salí hacia donde se celebraba la misa, a la que a mí me gustaba ir, que quedaba en una dirección opuesta. Y pasando, le toqué a la puerta a esa familia, la familia del niñito por el que oramos. Salió la mamá y le dije, señora, ¿cómo amaneció el niño? Dice, pues ya no se levantó, ya no lloró en la noche. Gracias a Dios. Para honor y gloria de su nombre, el niño a partir de ese momento fue sano. Y pues maravillada, impresionada, igual comentaba con otras personas, con mis clientes que todavía tenía, la gran maravilla que había hecho Dios por esa familia, pues yo quiero entender que a través de mí. Y llegó otra vez a una reunión con los monjes, le comenté al que nos estaba atendiendo en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto y esto a raíz de aquello, pues yo dije, bueno, si lo pude hacer con aquella que tiene cáncer, lo voy a poder hacer con este niño. Le digo, y el niño está sano, y dice, ay, qué maravilla, el Señor te está regalando el don de la sanación. Y yo, pues qué padre, ¿no? Y ya me pasaron más cosas, oré por más personas que también empezaron a recuperar salud o dinero que les habían robado, situaciones, a arreglárseles situaciones. Y pues yo, emocionada y maravillada, a todo el mundo le contaba, obviamente le contaba a mi mamá, le contaba a mis hermanos y a la mujer que tanto me odia. Ese fue otro motivo más para llenarse de envidia. Una de las cosas que siempre les ha parecido muy mal fue que mi hija, yo no sé cómo, pero desde que yo estaba embarazada, yo sabía que esa niña iba a ser muy inteligente. Yo pensaba que era un niño. Y sí, en la escuela fueron reconocimientos en muchas situaciones en las que, pues sí, se notaba que tenía una mente muy brillante y eso ha sido un motivo de un odio, pero inmenso, porque pues sus hijos no alcanzan eso y yo no creo que esté mal ni que sea culpa ni nada, pero hemos sido muy atacadas por eso. Entonces, repito, otra situación de mucha envidia y de mucho odio hacia nosotras fue pues el estar con estos monjes aprendiendo tantas cosas, seguramente el recibir la Sagrada Eucaristía a diario como lo hice por 12 años, también debió de haber sido un motivo porque siempre me decía que ella había estado con unas monjas en un asilo y que era bien santa y que no sé qué, y pues yo no entendía cómo podía ser santa por eso, pero bueno. Entonces, ya había muchos ataques, ya había muchos chismes, yo todavía no me daba cuenta. Y sí, iban pasando milagros, iban pasando cosas, muchísimas revelaciones a través de la lección divina que nos enseñaron a hacer los monjes. Para esto, otra de las cosas que nos decían los monjes era que siempre trajéramos una libretita y un lápiz y la Biblia. Y yo sí obedecía, porque Dios podía revelar cosas en cualquier momento. Y recuerdo que una de mis hermanas de ahí del instituto religioso decía, nos contó una vez que estaba lavando los trastes, bien contenta alabando a Dios, y que llegó un pajarito y se paró ahí en la ventana enfrente de su fregadero, empezó a cantar, a cantar, y luego se quedó callado y ella empezó a alabar a Dios. Y luego se quedó callada y el pajarito empezó a cantar. Y ella se volvió a quedar callada y le dije, te toca. Y el pajarito empezaba a cantar una cosa tan bonita. A ella también le han pasado cosas muy bonitas, así tan dulces, tan delicadas. Y a todos nos pasaban cositas así. Y nos decían entonces que pues la Biblia, porque pues siempre tiene una duda, situaciones, y ahí el Señor habla, ¿no? Y
libreta y el lápiz para estar anotando lo que Dios nos iba revelando y dando. En algún punto le dije a este monje, ¿sabes que yo ya reuní 65 libretas? Son libretitas muy pequeñas. Claro, escribo muy pequeñito yo. Le dije, ya tengo 65 libretas. Ah, no, sí, sí fue uno de ellos. ¿Qué hago con ellas? Rompe, quémalas. Y yo dije, ¿qué? No, yo ya me había dado cuenta de que eso era un tesoro para mí. Y bueno, en eso vino otro monje, o sea, días después vino otro monje y le dije lo mismo. ¿Sabes qué? Yo ya de lo que ustedes nos dicen que estemos anotando tengo 65 libretas y no sé qué hacer, qué se hace con ellas, porque pues ellos nos estaban dando todas las órdenes. Y dijo, oh, eso es tu... Ah, y le dije, Hugo me dijo que las quemara. No, ¿qué va? Dijo, eso es tu testamento espiritual. Y ahí quedó eso. Pero muchísimas veces volvimos a tocar los temas y me dijo, es que eso lo tienes que escribir y publicar porque eso le va a hacer muchísimo bien a mucha gente. Para esto pues yo empecé a construir aquí, compré el terreno y empecé a construir y ya estaban pasándome tantas situaciones mal que encontraba o sea, me habían robado, encontraba olores extraños en la casa, sentíamos miradas, a mi hija me la atacaron una noche de una manera espiritual que no durmió toda la noche, nos resultaban enfermedades, para esto pues yo ya había notado que las cosas eran malignas, porque yo crecí en un ambiente de brujería, así como mi abuelo fue brujo, mi mamá siempre acudió a brujos para solucionar sus problemas. Y pues yo, claro que fui muchas veces de jovencita con ella y en algún momento que ella trajo, recuerdo especialmente un trigo que un brujo se lo dio que para que lo regara en la casa y le dije, ah, yo lo hago. Y me acuerdo que regué ese trigo por toda la casa porque así eran las órdenes del brujo y que en 3 días no se podían barrer. Yo siempre aseaba la parte de las habitaciones y mi hermana siempre hacía los trastes y lo de la cocina y la otra hermana como que cocinaba y mi hermana pequeña no me acuerdo qué hacía, pero bueno, como que nos repartíamos las labores. Y entonces yo recuerdo mucho que no barrí esos 3 días ahí por donde estaban las habitaciones. Se sentía un ambiente tan pesado, tan feo, tan como una sequedad, una hostilidad, no sé. Y recuerdo, perdón, que pues yo ya me había dado cuenta de que todo eso estaba mal. Y cuando se me vinieron abajo las ventas, cuando sentía toda esa hostilidad que estaba muy por debajo de situaciones que he vivido, le decía yo a mi confesor, el que es abogado y juez eclesiástico, padre, esto y esto, ¿estás nerviosa? Y yo decía, no es cierto, ¿a poco por estar nerviosa? Si yo vendía por decir 5,000 pesos de joyas al mes y ya nada más puedo vender 500, es por lo nervioso. O sea, ¿por qué se tienen que fumar mis clientes aún con mi dinero? Nada más porque estoy nerviosa. Y no, y nunca me hizo caso. Y yo, ay, le conté a tantos sacerdotes, tantos que se burlaron de mí. Ay, fue un calvario, sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para esto, estoy yendo y viniendo en el tiempo por las situaciones que no ubico en qué momento estaban. Al sacerdote lo cambiaron a otra ciudad y nos mandaron a otro. Duró bien poquito porque una mujer le cayó mal y la mujer lo fue a acusar al obispado y lo corrieron, lo sacaron. Al resto de la congregación se les hizo muy horrible cómo fue a hablar mal de él y todo, pero bueno, lo cambiaron. Después llegó otro que él había estado en la renovación carismática y él sí me creía y medio oraba por mí, medio me daba pistas, pero realmente nunca se hizo nada. Y en ese tiempo fue cuando ya estábamos en el departamento que rentamos después de que nos maltrataron y nos humillaron en el que estábamos cuando todo esto empezó, donde se apareció aquella luz. Este, y recuerdo que una noche, bueno, para esto yo estaba mal de la vesícula y siempre me estaban pretendiendo poner fechas cuando llegaba al hospital con el dolor agudo. Y me decía el director del hospital, te voy a operar para tal fecha. Yo decía, ay, no, ¿y cuánto me va a cobrar? Pues que tanto. Yo decía, pero yo ni dinero tengo. Y me le escapaba. Y en una de esas de tanto dolor le dije que sí, que ya me iba a permitir hacer la cirugía para que se acabara aquel dolor. Y me dio una fecha y me dijo y me iba a abrir. Le dije, no, es que yo no quiero eso, yo quiero una cirugía de las que
hace nada más pequeños hoyitos alrededor del ombligo. Se molestó y todo, me pude ir a otra ciudad y dejé a mi hija, la tuve que dejar una noche con otra persona para que me hicieran aquella cirugía. Y esa noche que volví a pasar por primera vez en mi casa después de la cirugía fue cuando ella la atacaron en su cuarto. Entonces ya se vino a mi cama bien mal. Yo, ¿qué pasó? Dice, no, después te digo, no pudo dormir. Llegó, se quedó dormida hasta como a la 1 de la tarde. Ya se despertó, me pasó esto, me pasó lo otro. Me puse totalmente furiosa. Dije, es que este padre, ¿por qué me dice que estoy nerviosa? Si esto no pasa por nervios. Entonces lo llamé y le exigí que me diera algún número de algún exorcista, una orientación. Me mandó a otra ciudad aquí mismo en el centro. Viajamos y no encontramos al exorcista, pero encontramos a un asistente. Le dijimos, nos están pasando estas cosas, estas cosas. Yo pienso que no son normales. Dice, no, no son. Y no les pasa mucho que se enferman. Y nosotras, sí, teníamos un año enfermas de la garganta y no había ninguna manera de que se nos quitara. Y medio nos empezó a asesorar. Después el hombre, según esto, se llenó de soberbia. Se salió de la parroquia en donde lo tenían como asistente de exorcista y puso su local en una cochera allá. Así es que perdimos la ayuda. Después, pues yo era como una peregrina con los sacerdotes, ya se burlaban de mí, ya me veían con desprecio, ya, o sea, de todo me pasó, no sé si con unos 10 sacerdotes, pero yo siempre tenía esa compulsión de pedirles ayuda y no me apoyaban. Y recuerdo que estaba ese sacerdote del que hablé que estaba en la renovación carismática, pero él viajaba mucho, se iba a Jerusalén, se iba a España, en todas partes andaba, él cada tanto no estaba. Entonces cuando él no estaba, nos mandaban sacerdotes sustitutos. Y yo recuerdo que siempre era mi oración, Señor, ayúdame, ¿quién me va a ayudar? Y lloraba muchísimo, mi hija también. Mi hija tenía muchísimos problemas de hostilidad en la escuela. este, no, a veces no teníamos ni con qué comer, bueno, unas cosas, pero espantosas. Y en la noche no dormíamos porque eran pesadillas. Y recuerdo que vino un sacerdote de la parroquia a la que pertenecemos, porque yo a donde siempre iba era una rectoría. Y me acuerdo que esa vez llegó ese sacerdote y yo ya tenía miedo para esto de comentar que me estaban pasando estas cosas, porque pues fueron muchas burlas, muchas humillaciones, muchos desprecios, como para estar otra vez. O sea, ya como que a los 10 sacerdotes entendí. Y yo estaba en el equipo de liturgia de ese templo. Y me acuerdo que ese sacerdote tomó en sus manos el cáliz para ir a distribuir la Eucaristía. Y pues yo aprendí con mis hermanos monjes de rodillas y en la boca. Me arrodillé, abrí la boca para recibir la Eucaristía. El sacerdote me dio la Eucaristía y me puso la mano sobre la cabeza. Me sorprendió tanto. Pero cuando él puso su mano sobre mi cabeza, sentí paz, paz, mi corazón, ta, 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 rápido, 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 latía, bien rápido. Y yo sentí como un estremecimiento de alegría tremendo y mi cabeza, este es. Y dije, a él le tengo que decir. Bueno, ya se fue abajo del presbiterio porque en ese tiempo nos hacían estar sobre el presbiterio para ayudar con las lecturas, el salmo y así. Yo no sé qué había leído ese día, pero bueno, el sacerdote fue y estuvo distribuyendo la Eucaristía. No sé cuánto tiempo se tardó, a mí se me hizo un suspiro, regresó, hizo los últimos ritos. Era domingo. Se levantó, terminó la Eucaristía y yo seguía pensando, ¿y si sí es? ¿Y si no es? Y yo con miedo, pues el dolor, ¿no? Al lunes fui y me presenté a la parroquia, pregunté por él, salió y le dije, padre, cuando usted me dio la Eucaristía me pasó esto. Ah, le digo, porque yo tengo esta situación. Me trató con tal cuidado, con tal ternura. Ay, Dios mío, tengo ganas de llorar. No me dijo, estás loca, esas cosas no existen. Claro que hubo del que el diablo no existe, el infierno no existe. Y bueno, uno me dijo que me vendía su espiritualidad. Ay, Dios mío, esto es doloroso. Bueno, el padre no me dijo nada. Dijo, ven, eso fue lo que me dijo. Y salimos de la oficina donde lo localicé. Fue y abrió su camioneta y sacó un libro enorme. Dice, mira, me parece que hablaba de los testigos de Jehová. Y de ahí no sé qué tema desarrolló. Y me dijo, ¿tú necesitas un exorcista? Y le dije, sí.
ya sé, yo se lo dije al rector que teníamos aquí antes, pero no, dice él, tiene el corazón muy duro. Dije, sí, sí lo tiene. Y es tan noble, tan dulce. No entiendo realmente qué pasa en sus corazones, cómo se niegan a esto de la liberación y los exorcismos. Porque yo a veces estando en la fila para confesarme, lo he visto salir llorando después de confesar a alguien. No tengo idea qué le dijo a aquella persona, no tengo idea, pero él salió llorando, evidentemente por dolor de aquella persona. ¿Y cómo rechazan esto? No sé. Y me dijo, vete al obispado, vete a tal lado, no al obispado, a la ciudad episcopal, y ahí está el padre fulano, un italiano. Me empezó a exorcizar ese sacerdote, empecé a sentir alivio. Me acuerdo que en una de esas oraciones le dije, padre, como les dije, yo acudía a brujos y aprendí también a hacer brujería para no pagar quien la hiciera. Una de esas era cuando mi niña lloraba, desconsoladamente, como cuando aquí se acostumbra a decir que les hace enojo o los ven con maldad. Yo entiendo. Pequeñita, y cómo se le pasaba un huevo de la cabecita hacia los piecitos y dejaban de llorar. Y yo decía, pues para qué le anda pagando aquí a doña, ¿verdad? Bueno, cuando llegué con aquel sacerdote, le dije que había estado ya con aquellos monjes en alguna ocasión en otra ciudad muy lejos a donde ellos ya los habían mandado al seminario. Ya habían hecho un retiro para jóvenes súper intenso. Me acuerdo perfectamente que al final de ese retiro era como si el aire estuviera espeso de la presencia del Espíritu Santo, era como poder tocarlo físicamente. Yo cerraba los ojos en aquella oración y tenía las manos abiertas a los costados y sentía como un huevo en la mano derecha. Y yo tenía en esos días la loca idea de aprender a tocar guitarra para cantarle a Dios. Canto totalmente horrible. Pues yo estaba necia que quería aprender para cantarle y tocarle al Señor. Y se sentía el Espíritu Santo tan fuerte y cantaban los monjes y todo el piso de aquel salón de fiesta tirado de adolescentes. Eran retiros para personitas de 15 a 30 años. Y volvía yo a cerrar los ojos y volví a sentir. Y decía, no, no es un huevo, debe de ser la patita de la guitarra porque yo estoy queriendo aprender pidiéndole a Dios que me enseñe a tocar la guitarra. Total, que ni me liberé, ni entregué, ni nada, porque yo sentí el huevo y abrí los ojos. Y total que aquel padre con el que me mandó el sacerdote que me puso la mano en la cabeza hizo que mi corazón latiera tan rápido. Le conté ya en una oración de liberación, me pasa esto. Pero también ya me había pasado eso mismo del huevo con un monje. Y le pregunté qué sería aquello. Y dijo, pues yo qué sé. Y yo, no, pues buenas respuestas. Entonces, con el exorcista, eh, enumeré esas 2 veces en que había sentido el huevo. Y él estaba haciendo oraciones con el ritual. Dijo, vamos a orar. Ni recuerdo si cambió de página su ritual, pero me empezó a hormiguear la mano desde el codo hasta la punta de los dedos. Yo le dije, padre, me está hormigueando la mano, sigamos rezando. Era lo que él me decía, sigamos rezando. Y no sé qué oró, yo recuerdo una cruz pequeña y un ritual chiquito también. Estuvo orando y me estuvo diciendo, no sé qué estuvo diciendo, perdón, a Dios. En un momento determinado, yo cerraba los ojos para esto, me dijo, se fue aquella sensación de hormigueo en mi antebrazo y él abrió los ojos y me dijo, ya no te hormiguea el brazo. Y dije, ah, yo creo que él sintió. En otra ocasión, recuerdo que le dije, me está pasando esto y esto y esto, y él ponía la cruz enfrente de mí. Había una pequeña mesita entre él y yo, y levantaba la cruz y la ponía enfrente, y empezaba a orar y orar, y ya se me iba aquella sensación tan fea. Y en un momento determinado, padre, a mi hija le está pasando esto. Pues yo lloraba, me siento así, vamos a orar por ella a través de ti, me dice. Y en ese momento puso su cruz sobre mi cabeza y empezó a orar. No, hombre, una sensación de vómito tan fuerte y empiezo. Y él, vete sin hacer daño, con una paz, con una voz tan suave, vete sin hacer daño. Se acabaron aquellas náuseas y yo sabía que venía liberada. Pues de un momento a otro,
Yo a veces, quiero decir antes de decir esto, tenía que dejar a mi hija sin comer y dejar de comer yo para poder pagar el pasaje para ir a buscar al padre, al exorcista. Bueno, pues en un momento determinado ya no podía ir o a veces iba y que el padre no estaba y yo, ay, pero ¿por qué no avisan? O sea, yo sabía que era un gasto que tenía yo que hacer, un sacrificio. Pues es que llamamos a cancelar a todos y yo pensaba, pero a mí no. Y así se me fue quitando aquello. Y de hecho a veces llamaba antes de ir para ver si iba a estar el sacerdote y por nada del mundo entraba la llamada. Una vez recuerdo que marqué, pero pedí que la sangre del Señor cubriera los dos aparatos y todas las vías por medio de las cuales iba a fluir la llamada para que se lograra. Y ese día estuve hablando con el exorcista, le expliqué y le dije, padre, es que ya cada que voy no lo encuentro y esta llamada se logró así porque las otras no. Pues ya me dio ciertas indicaciones, me dio otra cita, volví y ya no estaba. De buenas a primeras que se devolvió a Italia y ya no hubo más exorcista para mí, yo seguí batallando. Recuerdo que había unos momentos en los que cerraba los ojos y me veía en una zona de mi rancho y tenía yo que pasar por un pedazo, siempre cerraba los ojos y era de noche y tenía que cruzar en una especie de túnel que formaban varios árboles y me daba un miedo y entre más llegaba a un pedazo pequeño, a un cierto punto, me daba tanto más miedo y me despertaba sudando, ahogándome del miedo y con el corazón a punto de reventar. No, una cosa espantosa y era diario. Y obviamente había veces que no dormía en toda la noche y en la mañana decía, pues a ver si me puedo dormir. Así fueran las 12 del día, apenas cerraba los ojos, me veía ahí. Oh, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y así fue por muchas áreas de aquel rancho por donde yo viví y donde vivía esta mujer que es tan perversa. De hecho, vive ahí. Pues sí, ya después me di cuenta que es donde había puesto brujerías para hacerme cosas, donde había aventado algo, donde me había maldecido, no sé. Donde había tenido un pensamiento de envidia, salud, o alguna mala intención, no sé, pero o sea, está tan perversa que una palabra envenena, una palabra de ella. Y recuerdo que en aquel entonces, en medio de todo esto me pasaban muchos milagros, muchas cosas muy, muy bonitas. Y yo las publicaba en Facebook, ahí deben de estar, pero pues hace muchísimo tiempo de aquello deben de estar muy profundamente en aquella aplicación. Y en medio de las personas con las que tenía, como dicen ahí, amistad, contacto, había un señor que Dios tenga en su santa gloria, José Francisco Ramos Gómez. Y ese señor, yo creía que era un sacerdote. Me decía la hermanita milagrosa, porque seguido publicaba cosas bonitas, bellas que me pasaban. Y, y me acuerdo que había llevado a mi hija a la secundaria y me regresé a acostarme para tratar de dormir porque era una cosa espantosa aquello de que no podíamos dormir. Y yo recuerdo que pasaba las noches, como dice en el libro de Job, la noche aterrorizada y deseando que amaneciera para levantarme y salir. Y el día se me hacía tan eterno y tan humillante, tan sufrido, que quería que se hiciera de noche para descansar y no descansaba ni de día ni de noche. Y por supuesto que mi hija pasaba lo mismo, pero una cosa horrible, horrible, horrible. En aquel tiempo recuerdo que sonaba el teléfono, ya eran mis hermanos enojados, que por qué contesté mande al contestar la llamada, que si a poco no voy a ir a no sé, no, no, una cosa fea, fea, fea. Incluso me acuerdo que sonaba el teléfono y yo ya lloraba porque yo sabía que me iban a humillar, a gritonear, de nada. Y uno odio, y mis papás igual, yo recuerdo que, pues yo pienso que sí se daban cuenta que no teníamos ni para comer mis papás y mi mamá, pues le daba dinero a la mujer esa, que era como su Dios, todo le contaba de nosotras, de mí y de mi hija, y siempre le estaba como extorsionando la mujer esa, y a mí no me daba dinero, nada de dinero, y sí me regalaba algo de comida de la que ella hacía para venir a vender aquí, pero siempre era lo mismo, y a veces ni siquiera nos entraba eso porque lo comíamos diario y era como hartante, no sé, o incluso porque pues no sé si ella también le pondría algunas cosas maléficas a eso, porque siempre acostumbró ese tipo de cosas. Bueno, el punto es que recuerdo que llegaba y trataba de dormir para descansar un poco, este,
y contactaba con aquel señor de las Islas Canarias, José Francisco Ramos Gómez, y me acuerdo que esa vez le comenté parte de lo que estaba viviendo. ¿Sabe qué me pasa esto y esto y esto? Me dice, duérmase, yo voy a rezar por usted. Voy a prender una vela y a rezar por usted. Y dije, ay, pues traté de dormirme. Bueno, esa noche empecé a soñar que iba a pasar por ese túnel y me empecé a sentir ese miedo y ese corazón así latiendo más rápido, casi, casi entre más me acercaba hacia ese lugar en el que el terror era tanto que me despertaba, que ya estaba yo así bien espantada. Y en ese momento que llegué a ese punto, sentí una mano que apretó fuerte mi mano y empezó a caminar junto a mí. Y por primera vez después de muchos años pude pasar ese lugar aterrorizante en paz. Y ya de ahí nunca tuve esa pesadilla de ese espacio en específico, porque el empiezo del túnel sí, pero ay, se acabó esa pesadilla con la oración de ese señor, que Dios se lo recompense a millones. Y me acuerdo que en mi sueño volteé a ver al que me había tomado de la mano y era mi hermano, el otro, el que no me gritaba ni me golpeaba, con el que siempre me llevé mejor. Y mi hermano también se llama Francisco. Y dije, ay, bendito Dios. Bueno, ya de ahí pasó un poquito aquello, pero siempre había cosas muy feas. Me acuerdo también que estando en misa, aquel sacerdote que les comentaba que era, o sea, de las cosas hermosas que también me pasaban, que era abogado y juez eclesiástico, este, puso, bueno, ya había pasado el momento del ofertorio, trajeron los copones, las hostias, el vino sobre el altar, hizo las oraciones y puso sus manos sobre los copones para invocar el momento del Espíritu Santo sobre las especies y vi que, y terminó de hacer la consagración y se arrodilla con una rodilla, haciendo una profunda reverencia pues sí, ya Jesús hecho carne ahí. Y recuerdo que salió de aquellos copones una mano con un antebrazo tan grueso que yo nunca he visto a un ser humano con una mano tan grande. Ni siquiera puedo explicar el grosor de la mano, pero tampoco era como una cosa descomunal, sino una persona muy grande debió de haber tenido aquella mano. Y esa mano salió de los copones y se fue a posar sobre la cabeza del sacerdote. Y cuando esa mano se posó sobre la cabeza del sacerdote, como que a través de los dedos de esa mano entró un amor tremendo, pero inmenso, por la cabeza y bajó por el cuello y salía como por el corazón, por el estómago del sacerdote y hacía un círculo y volvía a entrar por abajo a los cupones y volvía a salir por la mano, o sea, a través de los cupones y la mano que eran como lo mismo, volvía a entrar por la cabeza del sacerdote y daba círculos y círculos y cuando vi eso, yo tenía los ojos abiertos y empecé a sentir mi corazón latir, pero fuerte, 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 y en el estómago como maripositas, como cuando veía yo a aquel hombre que me encantaba y que me gustaba tanto, como si estuviera supremamente enamorada y hubiera visto aquel. Y entendí lo que nos decía una monja. Las monjas a veces nos daban cursos, me acuerdo que venían de una ciudad cercana, los monjes eran los que estaban muy lejos. Me acuerdo que nos dieron un taller, pero hermosísimo, se llama Lucía del Espíritu Santo, la monja. Decía, entre muchas cosas hermosas, cuando el hombre inclina su cabeza ante Dios, Él se la corona. Y yo en ese momento todavía vendía muy bien mis joyas y decía, ¿cómo será una corona de las manos de Dios? Ha de ser oro de 24 quilates y ha de tener perlas, esmeraldas, diamantes, rubíes, zafiros. Y ya veía yo tanta cosa, como, pues sí, apelmazado, una plasta, un amorfo totalmente aquello en mi cabeza. Y decía, ay, no, eso no me gusta. Y como que lo desechaba, como si en mi cabecita tuviera el apartado que hay en las aplicaciones de basura o de eliminar. Y ya la desechaba de mi cabeza y decía, ay, no, seguramente en las manos de Dios sí es algo hermoso. Y ya me quedaba con eso, pero siempre estaba con la duda de cómo sería una corona que Dios hubiera hecho, ¿verdad?
para ponérsela en la cabeza al hombre que se pusiera de rodillas ante él. Y en ese momento que vi esa mano inmensa que salió de los copones y se posó en la cabeza del sacerdote, dije, esa es la corona. Los dedos, la mano de Dios es la corona. Y estaba impresionada, y aquel amor que salía y cómo sentía en mi estómago, yo impresionada, yo así como que quería que toda la asamblea viera, como una desesperación de decirles, miren, y pues bien callada yo viendo aquello. Por ahí lo debo de tener en esas libretas de las que hablé anteriormente. Y bueno, aquello pasó en ese momento, pero eran esos momentos como de revelación, como de una caridad, una caricia que Dios me daba, lo que me hacía tener fuerzas para aguantar esa vida tan difícil que teníamos. También una vez, sí, cuando el padre impuso las manos, no creo que haya sido la misma ocasión, impuso las manos sobre las ofrendas, pues obviamente ya tenía conciencia de que Dios ya había descendido y estaba ahí, hecho carne, hecho hostia. Y vi a mi lado, o no vi a mi lado, vi el templo donde estamos, un templo muy pequeño, hermosísimo, lleno de ángeles. Yo nada más veía personas, no veía alas, no veía aureolas, nada. Pero sí veía personas con túnicas y había unos altotes grandotes acá en donde es la asamblea. Llenísimo, llenísimo, llenísimo. Pero en ese de estar tan lleno que no había ni un milímetro, ni un centímetro vacío, no había nada de desorden. Había un orden tremendo, inmenso, pero no había un solo hueco en donde cupiera o un ser humano o un ángel, porque estábamos como que entrecalados, ¿no? Humanos y ángeles, humanos y ángeles. Y hacia adelante no me acuerdo si había otro tamaño de ángeles, pero sobre el presbiterio había otros ángeles más chiquitos. Pero todos, todos, todos al mismo tiempo adoraban a la hostia consagrada. Ah, sí, en ese momento el sacerdote, y de hecho fue otro sacerdote, fue el que sí sabía de liberación y que era carismático, el grandote. Ese sacerdote estaba muy alto. Sí, fue cuando el sacerdote elevó la hostia ya consagrada. Dijo, por Cristo, con él y en él a Dios Padre omnipotente. No, cuando dijo lo anterior que se dice, este es mi cuerpo, sí, ahí fue donde dijo, este es mi cuerpo, tomen y quemen todos de él. Todos los ángeles, tanto los de la asamblea como los del presbiterio, santo, 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 con la vista totalmente fija en la Eucaristía, sin perder, sin moverse y sin desentonar, sin nada, todos santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Era una cosa sobrecogedora, impresionante, magnífica, increíble. Y yo, ¡ah! Y otra vez, ay, como que quería que todos vieran. Baja el padre la hostia, desgraciadamente muy rápido. Y entonces se eleva el cáliz ya con la sangre. Y esta es mi sangre. Tomen y coman. Y santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Y que la baje yo, ay, pero si no da tiempo de adorar. Ahí quedó. Recuerdo que le mandé un mensaje al sacerdote, le dije, padre, cuando usted elevó la hostia pasó esto, y cuando elevó el cáliz, pero usted no da tiempo de adorar. Nunca me contestó. Pero al día siguiente, cuando celebró, porque insisto, yo iba a diario a misa, eleva la hostia y ya no los vi, pero yo tenía mucha conciencia de que estaban ahí todos esos ángeles, santo, 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 y como que mi mente ya estaba en su mente, en su adoración, en su, no sé, como unida. Ay, y yo estaba así, santo, santo, oyendo o sintiendo nada más mi voz, pero consciente de que no estaba yo sola. Santo, santo, santo. Y el sacerdote igual de rápido empezó a bajar la hostia y como que yo creo que se acordó porque la volvió a elevar y ahí sí duró un ratito más. Y yo encantada, santo, 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 ya la bajó. Y pues fue una experiencia, no sé, no encuentro palabras, fue tan maravilloso, tan hermoso. Para mí es como si hubiera sido como arrebatada al cielo por un instante, por unos 2 segundos, pero me llenaba de tanto consuelo, de tanto amor, que podía seguir sobrepasando. Y seguía viendo milagros pequeños, milagros grandes y sufriendo todo esto. No pude
edificar el contorno de mi propiedad por falta de dinero, porque en medio de esto pues me dejaron en la ruina y si no había para comer, pues menos había para comprar tabiques y pagar un albañil y comprar cemento y mandar a hacer una puerta, o sea, nada. Y seguido me aparecían excrementos, según yo, humanos aquí adentro de mi propiedad y pues un dolor, un sentirme humillada, una frustración, una situación tan sometida como al capricho del demonio a través de sus servidores, que lloraba y lloraba y luego se me llenaba aquí adentro de ratones. De hecho, en una ocasión yo no me había dado cuenta, no sé por qué, a través de unos meses, que se había invadido de ratones. Sí había visto que afuerita en la orillita de la puerta estaban haciendo un hoyito, pero pensé, le voy a poner cemento. Pero había una persona que diario la tenía aquí, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Ni dormía, ni estaba yo tan la mente tan embotada que ni siquiera podía pensar ni nada y nunca hice como comprar hasta unos gramos de cemento y ponerle ahí para tapar ese hoyo hasta que me di cuenta que estaba llenísimo de ratones. Me acuerdo que compré trampas para atraparlos, no sé de dónde saqué dinero, pero en una sola trampa, en una ocasión cayeron 3. Y recuerdo que creo que me di cuenta porque me pasó uno casi en la cara, sobre la cama. Ay, no, fue una cosa totalmente asquerosa, una cosa horrible. Y de golpe me di cuenta que mi casa olía totalmente horrible. Y pues esa fue una plaga, tuve plaga de alacranes, tuve plaga de víboras, quiero decir, adentro de la casa. Cochinillas se levantaban sobre la pared hasta como 1,5 metros, 1 metro quizás. Tuvimos chinches, tuvimos unos grillos que brillaban como metalizado entre azul. Bueno, había unos azules y unos verdes. Moscas, ay, no sé, un montón de plagas. Y bueno, también aprendí con el padre Teo que las plagas son signo de que han hecho presente a Belcebú. Que Dios mantenga atado con su preciosa sangre y latigado por toda la eternidad por todo este daño que nos ha hecho. E igualmente es el Dios de la envidia. Y me acuerdo cuánta envidia hemos padecido tanto yo como mi hija. Y pues apenas estoy aprendiendo ahora con unas cosas que obviamente otras cosas ya las aprendí a desechar. Por ejemplo, los monjes siempre nos enseñaron que al diablo no se le abra de frente y que las cosas solo se renuncian. Por ejemplo, a mí me están robando que se metieran cada tanto, ¿no? O que en la escuela se llevaran mis lápices. Yo me desprendo y renuncio en el nombre, o sea, la oración debía de ser algo así, en el nombre de Jesús, y siempre la monja nos decía, ¿cuál Jesús? Porque hasta en el infierno hay gente que se llama Jesús. Ok, identifícalo de alguna manera, como el Mesías, como el Hijo de María Virgen, como el Cristo, etcétera. Entonces yo me fui acostumbrando a Jesús de Nazaret. Y ahí está, en el nombre de Jesús de Nazaret me desprendo y renuncio a todo espíritu de robo que esté robando, interfiriendo para que se roben mis lápices. Y muchos años así oré y muchísimos años he tenido alivio de muchas formas, pero pues en medio de una cosa y otra he aprendido a orar de diferentes formas y ya aprendí, obviamente en la Biblia siempre dijo, desde hace 2000 años, bueno, desde que la empezaron a imprimir, siempre ha dicho y siempre dice que en el nombre de Jesús igual le ordeno a Satanás que saque sus garras de mi economía, que saque sus garras de mi sueño, que saque sus garras de mi descanso, que saque sus garras de mi situación familiar. Y he aprendido a orar de otras formas y he tenido muchos más resultados que lamentablemente el no haber orado antes de esta manera me ha le ha permitido hacernos más daño en muchas áreas de nuestra vida, tanto a mí como a mi hija y obviamente pues mi familiar, o sea, mis papás, mis hermanos también han salido perjudicados en esto, que ellos no se dan cuenta. Yo soy como que la rara y el prietito en el arroz que no vive de la manera que ellos viven, pero que también han salido perjudicados.